Orígenes, afirmaciones y respuestas. Hola, bienvenidos a otro programa de Orígenes, afirmaciones y respuestas. Hoy día nos corresponde estudiar un tema sobre los dinosaurios como un mundo perdido. Un mundo que ya no está, no existe, y posiblemente hay más preguntas de las que hay de respuestas. Esto siempre se basa en dos paradigmas, igual que en la geología. ¿Acaso lo que ha pasado ahí es por millones de años, que ha ido devastando ese territorio, o fue un gran diluvio el que produjo lo que se ve en esa imagen, que es justamente los dos grandes paradigmas? Efectivamente, también hacia los dinosaurios hay dos visiones, una que está con una historia secular y otra con una historia bíblica, y cada uno ve los aspectos en forma completamente diferente. Sin embargo, lo que hay en realidad es que hay un trillón de fósiles debajo de nosotros, los cuales la minoría sí, son solamente alrededor de 2100 dinosaurios en los museos. Y nuestra gran pregunta es ahora, dinosaurios, ¿cómo los clasificamos? Se clasifican especialmente por la estructura de sus caderas, caderas de lagarto o caderas de pájaro, que son simplemente formas que tienen en las caderas. Y estos se refieren especialmente a la forma del esqueleto, que no es con las piernas hacia abajo, sino que las piernas arqueadas, como podemos ver, ¿no es cierto?, en los cocodrilos. Los dinosaurios no tenían las piernas arqueadas, las tenían directamente hacia abajo. Los dinosaurios se clasifican en los, como decía, caderas de lagarto y caderas de pájaro. Y las caderas de lagarto son los saurisquios, como se ven en este lado de acá. Y ahí corresponden, por lo tanto, los terópodos, y los terópodos en sus diferentes tamaños, y también los tiranosaurios, que son prácticamente los terópodos son los tiranosaurios, y esta familia de tiranosaurios tenía un crecimiento explosivo, como por ahí subía en su crecimiento en los años, después del año 15, partía una verdadera ascenso en peso y en tamaño, no así otros que permanecían pequeños y ya en una meseta. El tiranosaurio también, comparado con el tamaño del hombre, está en esas proporciones. No es el más grande de todos, a propósito, es solamente un animal grande, pero que debido a que era tan grande, tenía un problema, era su peso, y su velocidad estimada era bastante precaria. Tenemos aquí una tabla de las velocidades estimadas de los animales de ese tiempo. El estegosaurio, 24 kilómetros por hora. Tiranosaurio, 32. Triceratops, 32. Corredor olímpico, 36. El caballo, 72. El león, 72 kilómetros por hora. Y el chita, que está a mano derecha, es el más rápido, a 104 kilómetros por hora. Para correr a 32 kilómetros por hora el tiranosaurio, lo más probable es que no fue capaz de captar a muchos animales, en el sentido de perseguirlos y matarlos, como lo puede hacer un león. Por lo tanto, más bien se estima que pudo haber sido un carroñero, es decir, comía carne muerta ya. Ahora podemos ver estos dientes. El hecho de tener colmillos, como los que se ve allí, uno pensará que este es un bravo carnívoro. Sin embargo, no es así. Esos colmillos que se ven corresponden al murciélago de la fruta, que come solamente fruta. Entonces, no necesariamente el tener colmillos significa que era carnívoro. Lo mismo tenemos en el caso del panda, que come solamente bambú y no come nada más. Igualmente tiene colmillos muy afilados. La siguiente imagen tenemos a los saurópodos. Estos son animales grandes, de gran volumen, de gran altura, pero más mansos. Y eran, comparativamente hablando allí, hay varios tamaños, los cuales fueron desarrollándose y se han ido clasificando de esa forma. Ahora, el dinosaurio más grande que se ha encontrado jamás
se le puso el Argentinosaurus, que ahí está el descubrimiento cerca de la ciudad de Trelew, en Argentina, y se desenterró y se descubrió que por el tamaño del fémur, que podemos ver también allí, del fémur, este animal posiblemente pesaba unas 77 toneladas, medía unos 40 metros de alto y tendría unos más o menos 20 metros 40 metros de largo y 20 metros de alto. Todavía no se ha encontrado el animal completo. Las partes allá son las que se indican en este dibujo, es decir, toda la parte más bien central y posterior, y del cuello solamente un par de vértebras, pero la cabeza no se ha hallado en ese descubrimiento del animal, del animal más grande, del dinosaurio más grande que se ha encontrado hasta el momento. Los dinosaurios también entonces se clasifican en los caderas de pájaros. Y estamos hablando aquí de los ornitisquios. Los ornitisquios tenemos toda esta clasificación que vamos a ver uno por uno rápidamente. Primero los anquilosaurios, que tenían una cubierta en su espalda de piel muy gruesa, la cual era como su escudo. Y en la cola, en la punta de la cola, tenían una especie de bola, el cual podía golpear a los otros animales y romperle los huesos. Después tenemos el estegosaurio. Y el estegosaurio también tenía en su cola dos púas, las cuales podía abatirlas y también hacer daño a quien estuviera atacándole. Estos corrían bastante más rápido, sí. Después el hadrosaurio, que es el pico de pato, que el nombre hadrosaurio significa gran lagarto y pesaba más o menos 5 toneladas, no era muy grande. Posteriormente tenemos al ceratops, y el ceratops se caracteriza por tener un escudo en su cabeza con cuernos. Podría ser triceratops con 3 cuernos o con un cuerno, en fin, tenía diferentes tipos y así se clasifican. Y también los iguanodones. Y aquí muestro el cuadro de los iguanodones que se encontraron en Vernissart y que están en un museo el día de hoy. Bastante grandes también, vemos por el tamaño de las manos que tiene. Y después, como podemos hacer una comparación de tamaño, como podemos ver, no todos son grandes. Hay muchos dinosaurios que son pequeños, incluso más pequeños en altura que un hombre. Pero, por supuesto, hay ejemplares que son definitivamente masivos. ¿Dónde se han encontrado huellas de dinosaurios? En prácticamente todo el mundo. Y esas huellas, especialmente las que están relacionadas con el diluvio, son siempre ascendentes. Ahí tenemos una muralla llena de impresiones de dinosaurios que van arrancando. Lo más probable es relacionado con el diluvio. Los huevos ahora que se han encontrado de los mismos, ahí están marcados en el mapa, en por lo menos 200 sitios en el mundo donde se han encontrado huevos de dinosaurios. Y aquí tenemos que hacer un par de precisiones. Ahí tenemos un pterosaurio en esta foto que se ve claramente cómo está enrollado todavía dentro de su huevo. O la siguiente, podemos ver colecciones de huevos de dinosaurios, de personas que se dedican a esto, y el tamaño no puede ser muy grande. El tamaño de un huevo de dinosaurio puede ser solamente de este tamaño. Y esto tiene una razón muy práctica, porque de ser más grande tendría que tener una estructura más grande, más gruesa. O sea, el huevo tendría que ser más grueso. Y si fuese más grueso, significa que la respiración, el oxígeno que tiene que pasar al animal que está creciendo adentro no sería suficiente y se ahogaría. Entonces tiene que haber un equilibrio entre tamaño y resistencia del huevo para poder equilibrar las cosas. O sea, poder tener suficiente resistencia, pero para poder también dejar pasar oxígeno. Ahí en el cuadro de la derecha podemos ver la relación entre un huevo de gallina y huevos de dinosaurio. Muestro este ejemplar de mamut que se llama yuca. Es un mamut de Siberia que se han encontrado muchísimos, pero estos no son dinosaurios. Estos son animales que vivieron posteriores al diluvio
Y estos se han encontrado con toda su carne, pelos como se ve allí. Estos no están petrificados, están simplemente momificados. Pueden ver ahí con pelos, se le ha encontrado el contenido del estómago también, lo que comieron el día anterior. Y hay bastantes ejemplares más que están en los museos, especialmente en Rusia. Otro más que definitivamente no es un dinosaurio es el tigre de dientes de sable, que también fue posterior al diluvio, un animal que se extinguió ya por otras razones. También los cocodrilos, podemos decir, son animales que sugieren, ¿no es cierto?, un tamaño bastante fuera de lo normal. O el tuatara de Nueva Zelanda, que también parece un dinosaurio, pero no necesariamente lo es. O el otro también sería el clamidosaurio, kingi, que es una lagartija con cuello con vuelos, que son de Australia también. Como pueden ver ahí, son bastante feos. Y por último el dragón de Komodo, que parece simplemente un dinosaurio, hasta con corazas. Todos estos animales son bien feos. Y muchas veces he escuchado objeciones de que cómo un animal tan feo puede haber sido creado por Dios. Bueno, estos animales existen hoy día, obviamente han sido creados por Dios. Y yo creo que no es el criterio para ver si un animal fue o no creado por Dios porque son feos o bonitos. Simplemente es. Ahora, que hay algunos más bonitos que otros, por cierto. Vamos a ver un poco ahora la relación de los dinosaurios con la Biblia. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Y tenemos una declaración, que hizo Dios los animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo aquel animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. O sea, Dios creó todos los animales. Los animales no se pueden crear solos, el enemigo de Dios no puede crear animales, no tiene ninguna capacidad creadora. Solamente Dios puede crear animales. No se pueden mezclar animales, no se pueden mezclar especies. Es imposible. Por lo tanto, tampoco hay una creación medio extraña. Tienen que ser simplemente animales que pueden ser modificados de alguna forma, como hacerlos más feroces, o hacerlos más mansos, o hacerles defectos, o, en fin, o virtudes, como se puede hacer con los perros, que se pueden hacer mezclas, pero es siempre dentro de la especie. Entonces, Dios primero que nada los hizo. Segundo, dice que cuando vino el diluvio universal, Dios puso de las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. El Señor embarcó a todas esas especies, todo reptil y todo animal que andaba en la tierra. Es decir, no hubo una limitación al respecto a esto. Ahora, si se embarcaron en el arca, es probable que sí, pero en tamaño menor. Entonces, a tamaños reducidos, no grandes animales. Si pasaron al otro lado, es lo más probable que sí, por la cosa que le voy a mostrar a continuación en esta presentación. La palabra de... Pero antes de esto, sí, solamente mostrar acá que el Apatosaurus crece desmedidamente después de los 5 años. Entre 0 y 5 años se mantiene muy bajo, pero después tiene un crecimiento muy largo, muy grande. Y esto se ha determinado por los huesos que se han encontrado. ¿Ya? La palabra dinosaurio fue recién inventada, puesta por el señor Sir Richard Owen, en 1841. Así que la palabra dinosaurio antes no existía, por lo tanto no estaba en la Biblia. La Biblia sí usaba una palabra que era taniín, que significa dragón en hebreo. Job 40, del 15 al 18, nos habla del Behemoth. Y ese Behemoth tiene características bien claras, que lo pueden leer en Job 40, del 15 al 19. Tiene características, por ejemplo, que come hierba como un buey, tiene fuerza en sus lomos y mueve la cola como un cedro, y los miembros son como barras de hierro. Y este Behemoth podemos nosotros verlo, que no coincide justamente con un elefante, ni coincide con un rinoceronte, sino que más bien coincide el Behemoth con
lo que era un brontosaurio. Esa imagen. Podemos ver allí, ¿no es cierto?, un brontosaurio. Tiene naturalmente una cola así, pero un elefante o un hipopótamo no se ve justamente con una cola gruesa como un cedro, como dice la escritura. Elena de White, la escritora Elena de White escribió y dijo: toda especie de animal que Dios creó fue preservada en el arca. Las especies confusas que Dios no creó, que eran el resultado de amalgamas, fueron destruidas por el diluvio. Aquellas que fueron potenciadas para la guerra, aquellas que se le dieron agresividad para que sirvieran mejor para combatir a los enemigos de ese tiempo. También escribió que había una clase de animales muy grandes, los que perecieron en el diluvio. Dios sabía que la fuerza del hombre disminuiría y que estos animales enormes no podrían ser controlados por los débiles hombres. Y también tenemos en Job capítulo 41, del 1 al 34, la descripción de otro animal que se llama el Leviatán. Y el Leviatán dice que tenía hileras de sus dientes que espantan, de su nariz salía humo, llama, que por debajo de sus agudas conchas no hay sobre la tierra quien se le parezca. Lo más probable que sea la descripción del plesiosaurio, un animal que por supuesto ya no está y que fue descrito en forma bastante precisa por la escritura, describiéndolo así. Es cuestionable, pero es una posibilidad. También tenemos la serpiente voladora, que puede ser el pterodáctilo. En Isaías 14:29, Isaías 30:6, dice la serpiente o el reptil que vuela. Así que bien podría ser el que está descrito en ese lugar. Ahora veremos un video que nos muestra cómo se ha encontrado tejido dúctil, tejido vigente dentro de fósiles de dinosaurios. Y esto nos muestra algo que es muy interesante porque tal vez no son tan viejos, tal vez los millones de años no valen aquí, porque esos tejidos no pudieron haberse conservado por tanto tiempo de esa forma. Simplemente son consistentes con solamente miles de años. Did you know that soft tissue was found in a femur of a T-Rex? Paleontologists have discovered original soft tissue in several dinosaur fossils thought to be 68 million years old. How could this organic material survive so long? Could it be that dinosaur fossils aren't as old as we're led to believe? También se han encontrado restos de un dinosaurio, un hadrosaurio, el cual también tiene su carne, porque están solamente momificados y no fosilizados, como este ejemplar que estamos mostrando allí. Y muchos otros, se han encontrado T-Rex también con huesos, se han encontrado terópodos en Montana con huesos, huesos de dinosaurio en Canadá, y así, suma y suma y suma. Ahora, ¿cómo se extinguieron los dinosaurios según lo que dice la evolución? Veamos un poco lo que dice esta historia. La teoría evolucionista dice lo siguiente, que alrededor de 220 millones de años atrás, los primeros dinosaurios evolucionaron de reptiles o anfibios. Y mucho antes que lo evolucionara el hombre, estas criaturas gobernaron la Tierra por millones de años y después se extinguieron. ¿Cómo se extinguieron? Bueno, vamos a verlo a continuación, pero es una conclusión que ellos hacen, hecha sin ningún apoyo de evidencia. Posiblemente dicen que cayó un meteorito, el cual tapó toda la atmósfera y no permitió que tuvieran más alimentación, o que también les afectó directamente, destruyéndoles con una inundación, o posiblemente algunos evolucionaron a pájaros. En fin, hay muchas posiciones referentes a esto y la verdad es que no quisiera avanzar mucho más en ello. Hay un pájaro que es el Archaeopteryx, y el Archaeopteryx se supone que era la transición entre dinosaurio y pájaro. Sin embargo, el Archaeopteryx es un pájaro, tiene todas las características de pájaro como se ha estudiado últimamente. No tiene nada de dinosaurio. Y este Archaeopteryx, también otra cosa que destruye esta teoría, es que se han encontrado dinosaurios con pájaros en su estómago, que han comido pájaros y, por lo tanto, ¿cómo pudo haber sido esa historia así? Aquí tenemos en pantalla el ejemplo, el contenido estomacal de dos Compsognathus, el cual simplemente está ahí en azul, está
determinados que eran restos de pájaros. La muerte fue por agua. Efectivamente, ellos murieron por agua en un gran diluvio. Ahí sí que se puede entender bien. Ahora, ¿qué les pasó a los dinosaurios? Fueron muertos, fueron eliminados, fueron siendo eliminados uno tras otro, tras otro, tras otro. Aquí tenemos un cuadro de los romanos cortándole el cuello a un dinosaurio. Esto está, por cierto, de muchos años, esto no es de ahora último. También los cazaban para carne, posiblemente, para que no les destruyeran sus otros ganados, para que no hicieran daño. Posiblemente así es. Hay testimonio de avistamiento de muchos dinosaurios después del diluvio. Hombres y dinosaurios viviendo al mismo tiempo, cosa que, por supuesto, espanta a muchas personas que piensan de que esto es de millones de años atrás. Pero veamos las evidencias que tenemos que los dinosaurios vivieron al mismo tiempo que los hombres. Primero, esta imagen, un grabado de un saurópodo en el Havasupai Canyon en Arizona. Ahí tenemos la imagen grabada de mucho tiempo atrás. ¿De dónde salió eso? ¿No es cierto? Después, el arte en Agua Rock, en Mishepisiu, en Lake Superior. Ahí tenemos la misma imagen, simplemente, claramente, un animal parecido a un dinosaurio. O en el templo Ta Prohm, en Camboya, la cultura Mer, tenemos esta imagen. Claramente un estegosaurio con todas sus crestas arriba y la forma perfecta. Esto hecho, por cierto, mucho tiempo antes de que hubiera la paleontología. Entonces, estamos hablando del año 1186 después de Cristo, que fue hecho este templo. Ahí podemos ver más detalles de él. También tenemos la cultura Chupicuaro, que en Acámbaro, en Guanajuato, México, de más o menos el año 200 después de Cristo. Ahí tenemos imágenes de dinosaurios de diferentes... Estos son cientos de imágenes que hay, de estatuillas que hay de esto que estamos mirando. O la cultura Moche en Perú también. Tenemos claramente un dinosaurio dibujado arriba de ese jarrón antiquísimo. ¿De dónde salió? ¿Dónde está la imagen esa que ellos tomaron? O piedras de Ica en el siglo XVI. Ahí tenemos otra piedra de Ica con una imagen claramente, posiblemente, de un Triceratops. Es muy probable. Y la tumba del obispo Richard Bell en la catedral de Carlisle, en Inglaterra, en 1496. Data esta tumba, y en ella tiene las imágenes de unos dinosaurios peleando, el grabado en bronce en esta catedral. Ahí tenemos la imagen del grabado en bronce. También figuras en dragones, una cantidad enorme, de donde salen las cabezas, los cuellos de dinosaurios combatiendo. O también otras imágenes en jarrones, como el sello cilíndrico de Uruk, en Mesopotamia, que está en el Museo del Louvre. Ahí vemos claramente también los cuellos como están cruzados. Y así, suma y suma y suma, una cantidad enorme. Los dragones en la puerta de Ishtar, por ejemplo, de Ishtar, en Babilonia, que está en el Museo Pérgamo, en Berlín. Se ve claramente una imagen de un dragón. Los dragones también estaban en el calendario chino, y de hecho hay un año del calendario chino que es el año del dragón, pero junto a un montón de otros animales que son animales comunes y corrientes. El conejo, el tigre, el toro, el ratón, el cerdo, todos son animales comunes, pero también hay un dragón. ¿Por qué? Porque eran parte de la vida de ellos. Marco Polo, por ejemplo, en sus viajes, él marcaba, y de hecho escribió, de que él, en el capítulo 49 de su libro, describe dragones encontrados en una provincia de Caraján, que se relata sin ninguna mitología. Explica él también el comportamiento de las criaturas y cómo los locales los mataban. Marco Polo también habla de culebras y grandes serpientes de 15 metros de largo y 2,5 metros de circunferencia. Dice, en su parte delantera de la cabeza tenían 2 piernas cortas, cada una con 3 garras, igual ojos muy grandes, las mandíbulas son suficientemente anchas como para tragar a un hombre, y los dientes son grandes y agudos.
Siempre pensemos que todas estas son descripciones del siglo XIII, más o menos 1271. Es decir, no había paleontología, no había información como para poder tomar la historia de otro lado. También la bandera de Gales, o para ese efecto, el sello de la ciudad de Zwolle, en Holanda. En fin, dragones por acá, dragones por allá. Por todas partes empiezan a salir todos estos cuentos. Heródoto, por ejemplo, también habla de un lugar de Arabia, situado muy cerca de la ciudad de Buto, donde fui a escuchar, dice, a unas serpientes aladas. Y cuando llegué allí vi huevos y columnas de serpiente de tal cantidad como que es difícil de describir. La forma de la serpiente es como la serpiente de agua, pero que tiene alas sin plumas, como las de un murciélago. Siglo V a.C., Alejandro el Grande, también en el año 330 a.C., después de invadir India, trajo de vuelta informes de haber visto un gran dragón que siseaba desde una caverna, y la gente lo adoraba como un dios. Flavio Philostratus entregó este testimonio en el siglo III después de Cristo. Dice, toda la India está llena de dragones de enorme tamaño, no solo los pantanos están llenos, pero las montañas también. Ni siquiera hay cerros sin ellos. Ahora, lo del pantano son lentos y en sus hábitos y son 15 metros de largo y no tienen una cresta sobre sus cabezas. Y así, ¿qué pasó con los dragones? Con los dinosaurios, fueron destruidos. Posiblemente no tuvieran suficiente alimentación para seguir viviendo, posiblemente lo ocuparon de cuero, posiblemente muchas cosas. Recordamos la historia de San Jorge y el dragón. ¿Con quién peleó? ¿Es una historia solamente mitología o hay algo más allá? Lo más probable es que fueron destruidos. Y fueron destruidos porque hay muchos testimonios, muchos mosaicos que muestran exactamente eso, una destrucción final de estas especies. Quisiera ir ya terminando con un versículo bíblico, 2 de Timoteo 4, de 3 al 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces, cuando quitamos la vista del libro que da testimonio de la verdad, de lo que pasó en nuestra historia, de lo que pasó desde la creación, podemos entrar en un terreno muy refaloso, que es de fábulas, de historia, de ajustes que no corresponden necesariamente a la verdad.